Vamos a continuar con una cosa que va a ser muy importante en lo que nos queda de tema. Durante la secundaria quizá de vez en cuando se ha mencionado un poco este asunto de lo discreto, lo continuo. La idea en el fondo no es muy difícil. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de los números naturales sabes que son, bueno, para mí empezaría en el 0, el siguiente sería el 1, el siguiente sería el 2 y así. Entonces, si yo te preguntase cuántos números naturales existen entre dos números naturales, claro, si elegimos el 1 y el 7, pues hay varios, ¿no? Pero la mínima distancia que pueda haber es 0. Si elegimos el 1 y el 2, entre el 1 y el 2 no hay números naturales. Entonces, una variable discreta es justamente esto. Es una variable que entre dos de sus elementos puede que no haya ningún elemento. Este sería un ejemplo, el ejemplo más sencillo. Si hablásemos, por ejemplo, no lo sé, estuviésemos diciendo que tienes el sueldo de los alumnos de la clase y ellos cobran 0 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros y no hay valores intermedios, sigue siendo una variable discreta, ¿vale? Fíjate que el dinero, pues claro, tú sabes que entre el 5 y el 10 está el 6, el 7, 7,5, 8,2, pero claro, si tú preguntas a los alumnos de clase y da la casualidad de que todos ellos cobran 0, 5, 10, 15 y así de 5 en 5, es una variable discreta porque nadie cobra 6 euros, nadie cobra 8 euros, al igual que entre el 1 y el 2, si hablamos de los naturales, no existen números, ¿vale? Si estuviésemos hablando de, no sé, entre el 1 y el 2 de distancias, entre 1 metro y 2 metros hay 1,5 metros, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, estas son variables discretas. ¿Qué es una variable continua? Pues si estuviésemos en los reales, ¿vale? Este es el ejemplo más sencillo, estos son variables ya automáticamente continuas. ¿Por qué? Entre el 0 y el 1 tenemos infinitos números, ¿vale? Esta es la idea de un espacio denso. O sea, esto se llama denso. Los espacios densos significan que entre dos valores consecutivos hay siempre infinitos valores entre medias, que es el caso de los reales, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué ejemplos podríamos poner de cada una de las dos? Pues no sé, si hablásemos a lo mejor del sueldo que cobra la gente, en principio podríamos decir que es un valor discreto, ¿vale? En principio, porque si establecemos como que son euros la máxima cantidad y nadie cobra con decimales, imagínate, aunque en la vida real sí que ocurre así, sería discreto en cuanto a que nadie cobra 348,3 euros. Ahora, si entendiésemos el sueldo como que tiene decimales entre medias, pues entonces podría ser una variable continua. ¿Cuáles son las variables continuas más habituales? Por ejemplo, la altura de las personas. Fíjate que si una persona mide, por ejemplo, 180 centímetros, por imaginar, y otra mide 181 centímetros, ¿podría haber gente entre las dos? Por supuesto. O sea, esta es una variable continua porque la gente puede medir 180,1 centímetros, 180,2 centímetros o 180,124,42 centímetros o todo lo que tú quieras entre medias. Si hablamos de tiempo, por ejemplo, en principio también sería continuo. Entre 1 hora y 2 horas, pues tienes minutos, segundos, décimas de segundos, nanosegundos, picosegundos, sería una variable continua. Ahora, si vamos a contar el número de hermanos que tiene alguien, por ejemplo, salvo que quieras entrar en algún tipo de debate extraño, el número de hermanos puede ser 0, 1, 2, 3. Nadie puede tener 2,7 hermanos, ¿vale? Insisto, salvo que quieras extender el concepto de una forma muy extraña, nadie podría tener 2,7 hermanos. Entonces, el número de hermanos es una variable discreta. Entonces, hay que tener muy, muy claro estas diferencias. La función de distribución, cuando tienes una variable discreta, es simplemente esta, f de x igual a k. Te recuerdo que la función de distribución es que tú vas sumando todo lo anterior. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Pues tienes que realizar la suma desde que la variable, vamos a llamarle k, no, vamos a llamarle i, por ejemplo, desde que i es igual a 1 hasta k, de las probabilidades de cada una de ellas, ¿vale? Nada más. Entonces, en este caso sería pues la probabilidad de que salga 1 más la probabilidad de que salga 2 más y así sucesivamente hasta la probabilidad de que salga k. Esto sería una función de distribución, ¿vale? Sin más. Claro, las leyes de la probabilidad lo que dicen es, por ejemplo, que si yo sumo todas las probabilidades desde que i es igual a 1 hasta n, o sea, todas ellas, de p sub i, tiene que ser igual a 1. Es decir, la función de distribución
cuando x vale el último número que tienes ahí, es igual a la suma de todos ellos, que es igual a 1. Claro, esto ocurre en variables discretas, ¿vale? Todo esto son variables discretas. ¿Qué se puede decir aquí además de esto? Pues aparte de que esta suma es igual a 1, pues podríamos decir que f es una función creciente, por ejemplo. Podríamos decir que f siempre está entre 1 y 0, ¿vale? O sea, son cosas que debería cumplir esta f. ¿Qué le pasa a las variables continuas? Pues no tienen absolutamente nada que ver, y cuando tú estás calculando la probabilidad de que la variable aleatoria sea más pequeña que k, lo que es la función de distribución, aquí ya tenemos que entrar en integrales, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya contaremos un poco qué significa, pero tienes que calcular la integral de tu función original de probabilidad entre el número inicial, sea cual sea, vamos a poner menos infinito, como diciendo pues el primero que tengas, y el numerito k correspondiente. Entonces, al calcular sumatorios todo es muy sencillo, simplemente es que vas sumando de una tabla, pero cuando tienes funciones variables continuas, entramos en el mundo de las integrales, ¿vale? Que por si todavía no has llegado a integrales, pues una integral, si esta es una función f de x, la integral entre dos números, ¿vale? Imagínate que este es a, por ejemplo, y este es b, una integral lo que representa, integral entre a y b de esta función, es simplemente este área, ¿vale? Nada más. Claro, cuando veíamos antes estas funciones de distribución, en el fondo lo que estamos diciendo es que el área de esta figura, de esta que está aquí, es 1, ¿vale? El área debería ser igual a 1. Si ponemos muchos palitos, por decirlo así, al final eso se convierte en una distribución continua y en vez de utilizar sumatorios, tenemos que pasar a integrales. Entonces, esta va a ser un poco la complicación si entrásemos mucho en detalle, que no lo haremos en este curso, en cuanto al paso de realizar sumatorios a integrales. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a ver un poco qué diferencia entre una cosa y la otra, simplemente para que te suene, ¿vale? Nada más cómo funciona una cosa y cómo funciona la otra.